Bueno, creo que está Ahí está, grabando, profe. ¿no? Bueno, Ahí está grabando. listo. Bien, entonces yo les había dicho, digamos, la clase anterior que el surgimiento de la sociología como ciencia se da dentro de un largo proceso que medianamente nosotros los podemos llegar a identificar en lo que es el siglo XV, sobre todas las cosas, a partir de una serie de descubrimientos, entre ellos, por ejemplo, el mal denominado descubrimiento de América, ¿no? Pero también con una serie de acontecimientos sociales, políticos y económicos. Entonces, habíamos dicho que ese punto nodal se vincula a ese al siglo XV. Y me olvidé de ponerla, esperen un momento, la tableta. El siglo XV. Ahora, y esto quiero que tomen en cuenta, por sobre todas las cosas, que allí, a partir de ese siglo, hay un cambio, digamos, muy importante que tiene que ver con el surgimiento de la modernidad, ¿no? Entonces, en la modernidad, lo que habíamos planteado en la clase anterior, lo que se dio es nada más y nada menos que un proceso de secularización de saberes. ¿Qué quiere decir eso? Un proceso de separación de saberes, ¿no? Allí, en ese proceso de separación de saberes, de alguna manera, van a surgir o van a comenzar a plantearse cierta autonomía de las disciplinas vinculadas sobre todo a las ciencias sociales, que después conoceremos como ciencias sociales. Por un lado, la cuestión de la ciencia política como un elemento vinculado al surgimiento de lo que son los estados o los estados nacionales centralizados, el surgimiento de la economía política y de alguna manera el traspaso de una sociedad de trueque, hacia una sociedad mercantil, una sociedad mercantil, en donde comienzan a visorarse esta cuestión de la función que va a adquirir sobre todas las cosas el mercado, ¿no? Y la determinación del libre juego de la oferta y la demanda en términos de los economistas clásicos como Adam Smith o David Ricardo, los economistas clásicos ingleses sobre todas las cosas. Entonces, allí también se va a dar nada más y nada menos, más acá en el tiempo, sobre todo, que tiene que ver justamente este proceso con el siglo XV. A partir de allí también se da este proceso, digamos, de la economía política y sobre todas las cosas ese traspaso de una economía de trueque hacia una sociedad de mercado, pero también el surgimiento de la sociología como ciencia se va a dar a partir de lo que va a ser el siglo XVIII. Y allí hay un elemento central dentro de lo que es el siglo XVIII que se vincula con nada más y nada menos que con el proceso que va a dar lugar la revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial que va a plantear un nuevo esquema, al menos de la distribución de bienes, y más que la distribución de bienes, la producción de nuevos bienes. O sea, la revolución industrial va a ser el factor disruptivo, si se quiere, en lo que es el surgimiento de lo que es la sociología como ciencia. Perdón, profe, dijo Sí. Planteando una distribución, El paso un de una nuevo economía... esquema, ¿Cómo? un nuevo esquema de distribución De producción de bienes y servicios, ¿no? Sobre todo en lo que va a ser el siglo XVIII con el proceso que se relaciona a la revolución industrial, ¿no? No solo con la producción, ¿no? Que es un elemento central dentro de este periodo de tiempo que da surgimiento a esta cuestión de la sociología.
la sociología va a surgir como una ciencia que intenta explicar todos los cambios que se producen a partir de la revolución industrial. La sociología va a ser considerada como una ciencia de la crisis. ¿Tá? Es decir, el elemento crisis va a estar vinculado sobre todo a este periodo histórico que se relaciona con el siglo XVIII, sobre todas las cosas, y los elementos, digamos, por un lado positivos vinculados a la producción, a la mayor producción de bienes y de servicios y su distribución, pero también se relaciona con algunos efectos negativos que tienen que ver con la incorporación de mano de obra necesaria para la producción de esos bienes y servicios. Sobre todo, producción de bienes, al menos en esa primera etapa de lo que va a ser la primera revolución industrial. ¿Alguna vez ustedes vieron la película o leyeron el libro? ¿Cómo se llama? Ya me olvidé el libro, justamente. Bueno, se me fue. Los Miserables, perdón. La película es un musical, o de Víctor Hugo, o el libro Los Miserables. ¿Les suena? ¿Lo No, profe. vieron? ¿Lo sintieron Ni siquiera nombrar? me suena. Los Miserables. Sí. Sí, No, no Los lo vi, Miserables. pero lo escuché por ahí, Miserables, sí. Bueno, esa película que es un musical muy interesante, también es muy interesante el texto de Víctor Hugo acerca digamos, de ese libro relata, y esa película también se sitúa en ese periodo de lo que es el primer momento de la revolución industrial, ¿no? Cómo la cuestión comienza a tener énfasis en la cuestión de la industria, por sobre todas las cosas, pero también en cómo se produce este proceso de migración desde el campo hacia la ciudad, ¿no? Cómo se comienzan a ver los sectores, digamos, o el proletariado comienza a emigrar por mejores condiciones sociales o de inclusión en algún tipo de trabajo a la gran ciudad. Ahora, una cierta migración del campo a la ciudad lo que va a producir es no solo mano de obra para la fábrica, sino ciertos efectos sociales, digamos, en contrario en relación a, digamos, a la cuestión, digamos, del hacinamiento, a las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Esa película, o el texto, digamos, de Los Miserables, muestra esa época en la Inglaterra, digamos, en el marco de la primera revolución industrial. Si nosotros analizamos, bueno, nosotros no tenemos más a mano esta cuestión, este proceso, digamos, de lo que genera la industrialización. Más bien, la experiencia en el caso de la provincia de La Rioja se remonta, por ejemplo, a la aplicación de la ley 22021 de promoción industrial, en donde de alguna manera muchos sectores, digamos, muchas personas de diferentes sectores geográficos se asentaron en la provincia como para, de alguna manera, servir de mano de obra dentro de ese proceso de industrialización. Ahora bien, si nosotros nos remitimos más allá en el tiempo, en el caso argentino, los principales conglomerados urbanos, Rosario, Buenos Aires o Córdoba, el caso más particular es la cuestión del conglomerado vinculado a Buenos Aires y su cordón industrial, que de alguna manera van a tejer toda una cuestión que tiene que ver justamente con ese proceso de industrialización que se va a dar recién en la década del 30, 40 y 50 del siglo XX para el caso argentino. Es decir, cómo la migración, digamos, desde los sectores del interior del país van a ir la migración interna, van a ir a
tratar de insertarse en ese proceso de industrialización en los principales centros urbanos, y a partir de allí surge todo esto que conocemos, que hoy por hoy conocemos como el cordón industrial del Gran Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo ese proceso de industrialización en la Europa, sobre todo en la Europa insular, que se vincula a Gran Bretaña, o en la Europa continental, comenzó, digamos, a partir de lo que fue el siglo XVIII con mayor énfasis, ¿no? Allí, lo que va a producir van a ser, como les dije al principio, algunos cambios importantes. ¿Cuáles son esos cambios? Por un lado, no sé si se ve allí, por un lado, los cambios que se producen tienen que ver justamente en, digamos, el surgimiento de o los cambios que se dan en la estratificación social. ¿Qué dice los niveles? Clase media, alta, baja. Exactamente, estratificación social, ¿no? Un elemento clave que nosotros vemos desde el punto de vista sociológico se relaciona con la cuestión de la estratificación social. Bueno, acá hay dos elementos que nosotros tenemos que considerar y tienen relación con esto que hablaba su compañera hace un rato en relación al amor y las diferentes instituciones sociales o institutos sociales que se fueron creando a partir de allí. Con anterioridad, el modelo feudal anterior, digamos, a lo que es la Edad Moderna, se anclaba por sobre todas las cosas en un tipo de estratificación social basada en estamentos, ¿no? Estamentos. Decía, en el feudalismo lo que existían eran estamentos. Es decir, si yo siempre dibujamos, digamos, una estructura, una estratificación social de tipo piramidal, vamos a decir que en la base van a estar los sectores más pobres, o digamos, aquellos vinculados con el campo, etcétera, etcétera. En el medio van a estar los sectores administrativos, un poco más arriba van a estar el sector, el clero, por ejemplo, y en la cúspide vamos a digamos, ubicar por sobre todas las cosas aquella parte vinculada a la aristocracia o a la nobleza, ¿no? Por lo tanto, en esta estratificación social de tipo estamental, como se daba en el feudalismo, no existía esta cuestión de movilidad social, es decir, muy rara vez ocurría que alguien, o no muchas veces, que alguien que nacía en la base lograba cierto ascenso social hacia la cúspide, ¿no? Más bien, cada estamento mantenía su estabilidad en función a los lazos, por sobre todo, o las relaciones sociales, o digamos las relaciones económicas, o relaciones estratégicas que no permitían cierta movilidad social de un estamento hacia otro. Esto, digamos, se da por sobre todas las cosas con el feudalismo. Ahora, cuando surge el capitalismo, al menos, ahí se da un fenómeno, por el contrario, muy distinto a esa, digamos, a esa sociedad estamental. Más bien, el capitalismo se va a basar en una sociedad de clases, ¿no? A partir de allí comenzamos o se comienza a hablar de clases sociales, ¿no? Que es lo que hoy comúnmente nosotros nos tratamos de estratificar según la pertenencia o no a las clases, a algún tipo de clase social en base
a una situación socioeconómica, ¿no? Y aquí hay un cambio importante dentro de lo que es esta cuestión de la clase social, porque esa cuestión piramidal que antes estaba dividida en diferentes estamentos, hace que, según sea la clase social, permita cierto tipo de movilidad, ¿no? Un tipo de movilidad, ya sea movilidad ascendente o movilidad descendente. Es decir, aquellos que nacieron en la base de esa pirámide, en función a este mundo capitalista vinculado a la producción, el trabajo, etcétera, etcétera, posibilitó, digamos, la movilidad social desde la base de esa, digamos, pirámide hacia la cúspide. O también, por el contrario, aquellos que estaban en su momento en esta cuestión, digamos, de la cúspide, ¿no? Como aquel sector que detentaba al menos posiciones de privilegio, ¿no? Va, digamos, puede en algún momento llegar, digamos, a lo que es la base de esa estructura social. Entonces, con anterioridad, y aquí hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con estos cambios, que en ese tipo de sociedad estamental, ¿no? La cuestión de la pertenencia o no a cierto estrato social o estamento, va a estar dado con la posesión, ya sea en cuanto a la propiedad o en cuanto a la cuestión de los títulos de nobleza que de alguna manera le eran, digamos, transmitidos de generación en generación. En el caso del Profe, ya capitalismo estamos y hablando del eso, siglo XVIII, ¿no? sí, estamos Comienzo del hablando siglo de XVIII o fin del siglo XVIII. Estamos hablando fundamentalmente de este cambio que se va a producir con anterioridad al siglo XVIII, ¿no? En la sociedad Ah, estamental, ¿no? es En el previo. en el siglo XVIII se va a dar paso a lo que va a ser esta cuestión de la sociedad de clases, de movilidad ascendente y descendente, como producto del cambio, de los cambios a partir de el proceso de la revolución industrial. Ya no es digamos, la posesión de algún bien, la tenencia de un título de nobleza, lo que de alguna manera posibilita cierto ascenso social, sino más bien es la cuestión de la producción y la generación de riqueza y del proceso de acumulación, lo que de alguna manera posibilita cierta movilidad social ascendente o descendente dentro de la estructura social. ¿Está claro eso? Bien, profe. Sí. Bien. Allí, no sé, alguien me dijo del siglo XVIII, no sé si Juan Carlos o Roberto, ¿no? Profe, yo, ¿Quién? Tomás, Tomás. yo le dije del siglo XVIII, o sea Sí, que durante el siglo XVIII o inicio del sí. siglo XVIII. No, fíjense que en el siglo XVIII se van a producir bueno, mejor dicho, se va a producir la Revolución Francesa. ¿Estamos? ¿Saben lo que es la Revolución Francesa, no es cierto? O sea, la Revolución Francesa se va a dar en 1789, pleno siglo XVIII, y allí la Revolución Francesa de alguna manera trata de instaurar un nuevo orden, ¿no? Guillotina mediante, en la cual pretendieron imponer un nuevo tiempo histórico, ¿no? ¿Me siguen? Entonces, esa Revolución Francesa de 1789 tiene que ver justamente con el ascenso no tanto de
digamos, tratar de superar esa cuestión de la sociedad estamental, de lo viejo, sino más bien tratar de imponer a partir de allí esta cuestión de una sociedad de clases. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más bien en detalle cuando veamos Marx, cuando analiza este periodo histórico del surgimiento de las clases sociales. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, Entonces, yo quiero Bien, que les quede claro esto, para cuando vamos a la lectura de los textos de los autores clásicos, es que hay un cambio en la estratificación social que se vincula con el paso de una sociedad estamental, rígida, ¿tá?, sin movilidad social, hacia una sociedad de clases en donde sí existe una movilidad social ascendente y descendente vinculado con la generación de riqueza, pero no solo generación de riqueza, sino también el proceso de acumulación muy relacionado también con el capitalismo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Otro elemento que vamos a ver, al menos dentro de lo que es este esquema de cambios, que algo yo les dije en la clase anterior, se relaciona con el surgimiento de lo que son nada más y nada menos, ya me perdí la hoja, de los cambios políticos que se dan dentro de un largo proceso, ¿no? De alguna manera tiene que ver en cómo se va a cambiar el sistema político. Epa. Ese sistema político es muy interesante analizarlo porque, al menos como para entender cómo se da en lo que es Occidente, sobre todo de lo que va a ser una sociedad feudal, una sociedad feudal, en donde hay una disgregación del poder, es decir, cada reino para sí, o cada comarca dentro de un reino, se reservaba al menos cierta cuota de poder, ¿no? Eso es lo que, digamos, de esa manera se configuró el sistema político dentro de una sociedad feudal. Ahora bien, en el caso de, digamos, con el surgimiento de lo que ve el advenimiento y la pronta, digamos, el surgimiento de las sociedades de clase, van a surgir, al menos desde el siglo XV en adelante, la cuestión de el surgimiento de los estados nacionales centralizados, ¿no? Estados nacionales centralizados. Ya sea que esos estados estuvieran, digamos, representados por monarquía, monarquías, ¿no? Una de las más antiguas y las que es interesantísima estudiarla o al menos leerla en algún momento, es la cuestión de cómo la monarquía británica, ¿no?, ya que estuvimos ahora todos pendientes de los funerales de Estado del consorte de la reina, fue adaptándose a estos cambios, ¿no?,
que implicaban, por un lado, el surgimiento de los estados nacionales centralizados y el rol que cumplieron al menos las monarquías, esas monarquías antiguas de la Europa a partir del siglo XV en adelante. Pero también no solo el surgimiento de monarquías, sino también el surgimiento de repúblicas, ¿no? Repúblicas. Fíjense una cosa muy interesante que tienen que ver justamente con esto, es que el concepto de república es mucho más antiguo de lo que es el concepto de democracia. Después con los años, digamos, esta cuestión de la democracia, bla, 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 va a ser mucho más reciente en el tiempo. Recién a partir de nada más y nada menos, volvemos al siglo XVIII, a partir de lo que va a ser la independencia de los Estados Unidos o la independencia de las colonias británicas en el Nuevo Mundo, que en la actualidad se conoce como los Estados Unidos. Allí, a partir de ese momento, comienza a tener un nuevo concepto, digamos, una nueva significación el concepto de democracia, ¿no? Nada más y nada menos. Pero es un término nuevo. En cambio, la cuestión de la república es, digamos, data de mucho más allá en el tiempo y hace referencia sobre todas las cosas a aquella forma de organización de los estados que tienden, digamos, a diferenciarse de esta cuestión hereditaria como lo planteaban las cuestiones monárquicas. ¿Estamos hasta allí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Mientras vamos terminando, me falta una hoja. Por ahora no, profe. Vamos bien. Bueno. Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos Sí, bien? ¿No se durmieron todavía? No, profe, no. No se durmieron. Profe, Me dio una hoja, así que no me... Acá está. Perdón. profe, Diga. Todavía no. lo único que quería saber es si hay un apunte o algún texto Sí, para yo que les voy a pasar un apunte sobre esto, no de se estos, preocupen. bueno, Sí, no se preocupen. Yo ya les preparé un apunte sobre esto, no se preocupen. ¿Cuál es el otro punto? Nosotros, algo yo les había dicho la clase anterior en relación a otro punto central que tiene que ver justamente en el contexto del surgimiento de la sociología, que es el cambio de cosmovisión. ¿Ah? Es decir, no voy a ahondar mucho en este tema porque esto ya lo tratamos, es cómo se pasa de una sociedad en donde Dios explica todo, o lo explica todo, ¿no? En esos términos, es decir, una sociedad teocéntrica, hacia una sociedad antropocéntrica. Con esto hablamos, ¿no es cierto? La semana pasada. Sí, una sociedad teocéntrica, antropocéntrica. ¿Está? Es decir, ante todo, o al menos todos los hechos, todos los fenómenos se explicaban a partir de una visión, digamos, de Dios, ¿no? En cambio, a partir de, sobre todo el siglo XV e incluso en momentos anteriores, comienza de alguna manera a dar mayor preponderancia a la explicación, y digamos, la explicación de los fenómenos, tanto naturales sobre todas las cosas, a partir, digamos, de la razón, ¿no? La razón, este es un elemento central. La razón comienza a ser considerada como una nueva religión, ¿no? La razón comienza a ser considerada como una nueva religión. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que la razón es lo que explica el funcionamiento de lo que es la ciencia moderna, ¿no?
Y algo yo les dije allí en la clase anterior, que se vincula nada más y nada menos con los descubrimientos de los nuevos descubrimientos, sobre todo vinculados a las matemáticas, ¿no? A la visión de Copérnico, ¿no? Que de alguna manera van a sentar las bases de esa nueva ciencia, al menos desde las ciencias duras, desde las ciencias físicas y de las ciencias matemáticas, sobre el desarrollo de todas las ciencias, ¿no? Y a partir de Copérnico, Kepler, Newton, etcétera, etcétera, y todos los que vinieron con posterioridad. Entonces, ese cambio de cosmovisión es muy importante a la hora de entender esta cuestión, digamos, de la explicación de cómo explicar el mundo. Obviamente que ese cambio de cosmovisión no implicó, por ejemplo, la supresión o la caída o, digamos, la cuestión, digamos, de la Iglesia Católica Apostólica Romana o de las otras religiones. Más bien, continuaron, digamos, la cuestión religiosa por otro lado, es decir, se escinde, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Más allá de las implicancias que tenga, o que tuvo más que todo la Iglesia Católica Apostólica Romana, en relación con los gobiernos o las diferentes, digamos, épocas en las cuales nosotros estamos analizando. Al menos la época del mundo occidental, ¿no? Europeo, del cual surgen las ciencias sociales. Y hay otro punto central también al cual hay que tener en consideración en cuanto al surgimiento de la sociología, se vincula con los cambios producidos en la sociedad, ¿no? Y esto también nos interesa a nosotros desde la sociología. ¿Por qué nos interesa? Porque la sociedad, en función a ese esquema propio de la sociedad, digamos, de la explicación teocéntrica, vinculamos un tipo de sociedad en donde de alguna manera existía una unidad entre lo político, lo social, ¿no? Lo económico. Entonces era todo una unidad, ¿no? Y en ese esquema, digamos, de sociedad, donde todo estaba, digamos, vinculado, en donde todo, de alguna manera, se planteaba a partir de relaciones personales, los cambios que van a producir sobre todo el sistema económico, se va a vincular nada más que en dos elementos centrales que aún persisten, digamos, a pesar del tiempo transcurrido, y que va a ser la separación entre lo público, por un lado, y lo privado, ¿no? Allí lo que se da ya no relaciones personales como se daban en ese periodo feudal o anterior al feudalismo, sino más bien todas las relaciones que se van a entablar van a ser impersonales, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Tiene que ver justamente con el surgimiento de esta cuestión de entablar un tipo de relación mediada, ¿no? Impersonal, pero que también esta cuestión de la separación entre lo público y lo privado conlleva nada más y nada menos que el surgimiento de el anonimato, o el surgimiento dentro de el mundo, digamos, de los negocios, de las sociedades anónimas, pero que también esas sociedades anónimas van a estar vinculadas nada más con los determinantes que plantea el mercado, ¿no? Entonces, allí hay una separación entre lo público y lo privado. Hay una escisión
de lo que es público y privado. Y por lo tanto, las relaciones impersonales es el factor, digamos, es el común denominador, ¿no? Es lo que comienza a naturalizarse, si se quiere, para ponerle un nombre desde el punto de vista de la sociología de la vida cotidiana. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, profe. Sí, sí, profe. Bueno, y el último punto que vamos a ver nosotros tiene que ver justamente en cómo o cuál es el impacto que van a tener estos cambios en el sistema económico, ¿no? Nada más y nada menos en el sistema económico. ¿Ustedes tuvieron economía? Pregunta. No. ¿No? No, Bueno, no. no importa. El sistema económico, de alguna manera, va a estar, al menos en un periodo que se vincula a lo que es el feudalismo, a esta cuestión del trueque. Algo les había hablado yo al principio. ¿Tá? El trueque es nada más y nada menos en cómo se daba también este tipo de relaciones, es decir, es una relación personal, yo te cambio algo, vos me das algo, ¿no? Intercambiábamos, pero esos intercambios a partir de la economía del trueque, ¿no? Eran de alguna manera intercambios esporádicos y solamente ajustados a una cuestión de necesidad. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, con el surgimiento de lo que va a ser el capitalismo o la sociedad capitalista, perdón, aquí me olvidaba algo. El trueque se da en un contexto de descentralización, ¿no? Me olvidaba algo. En un contexto de descentralización, ¿no? Descentralización en cuanto a los términos de intercambio o a las cuestiones de intercambio. Ahora, con el surgimiento del capitalismo, lo que va a surgir es nada más y nada menos que el mercado, cuyas principales características del mercado es nada más y nada menos que su centralidad, o sea, la centralización. Vieron que para ir al mercado, cuando, digamos, ¿cuál es el precio de referencia que se toma para la venta de verduras? Bueno, el precio del mercado central, ¿está? Buenos O Aires. de Buenos Aires. O el tema de la divisa, el mercado central de valores, ¿no? Entonces, lo que tiende el mercado, o la característica, digamos, que parece para nosotros ya naturalizada, pero fue todo un constructo social, el mercado como ámbito de centralización. ¿Tá? ¿Qué va a centralizar? Nada más y nada menos que las relaciones mercantiles. ¿Mm? Digamos, ¿quiénes van a intervenir allí? Bueno, se van a estar, digamos, en ese mercado, en este mercado, ¿no? Van a intervenir personas de manera anónima, ¿no? O las sociedades anónimas en muchos de los casos. Y por lo tanto, allí surge nada más y nada menos un nuevo elemento que se da dentro de este proceso de concentración a partir del mercado y que se relaciona con una nueva forma de fuente de riqueza. La fuente de riqueza comienza a ser nada más y nada menos que la industria. ¿Ah? Es la industria la nueva fuente de riqueza. Y aquí vuelvo a ese texto de Los Miserables de Víctor Hugo, que plantea esta cuestión de cómo se produce, digamos, el ascenso social de alguien
que estuvo en la pobreza a partir de la industria, ¿no? La industria es el nuevo elemento que posibilita ese ascenso social dentro de las nuevas estructuras, dentro de ese nuevo esquema, digamos, impuesto por el capitalismo a partir del siglo XV en adelante, ¿no? Tampoco eso tiene que ver con que, bueno, se dio desde el siglo XV en adelante, no, más bien fue un largo proceso que va a decantar en lo que va a ser el siglo XVIII, sobre todo a partir de lo que va a ser el proceso de revolución industrial, y el ascenso de la burguesía como una clase social predominante, ¿no? A partir de lo que va a ser la Revolución Francesa en 1789, ya en el plano de lo político. Ahora, acá hay un elemento central que pervive a partir de lo que es este elemento o este concepto de mercado como algo concentrado, anónimo, con relaciones impersonales, donde la fuente de riqueza ya no se relaciona con la posesión de títulos o de tierras, sino más bien se vincula con la industria, va a surgir nada más y nada menos que el concepto de el trabajador libre, ¿no? El trabajo cuentapropista, si se quiere. El trabajo libre, trabajo libre. Al menos como un esquema que tiene que ver justamente en tratar de lograr cierta cuestión, digamos, de ascenso social dentro de esa estructura social que se plantea a partir de lo que es el capitalismo. ¿Estamos hasta ahí? Se durmieron. No, profe, acá No, estamos. bien, no. Estamos recopados. Acá seguimos, Bueno, método. escuchando la historia. Entonces, cuando uno le digo, yo soy un trabajador libre e independiente, es verdad, porque de alguna manera el capitalismo lo que hizo es imponer cierta lógica impersonal, anónima, y en todo caso de puesta en el mercado, fíjense una cosa, en el mercado de trabajo, sus servicios a quien que esté, puesta al servicio, al servicio en el mercado de trabajo, aquel que esté dispuesto a pagar sus honorarios, ¿no? Eso es muy interesante, que tiene que ver justamente cómo el mundo del trabajo comienza a cambiar, al menos desde ese periodo histórico, como bien les digo, que digamos que no necesariamente es un cambio abrupto, más bien es un lento proceso que va a ir decantando a partir de lo que va a ser el siglo XVIII con la revolución, la primera parte de la revolución industrial, y más de lleno ya cuando se dé el segundo periodo de la revolución industrial, ya en pleno siglo XIX, en la era victoriana de la reina que hablábamos hace un rato, que los casó a todos sus hijos con las principales cabezas de las casas reales europeas. Bueno, se va a dar un contexto ya con cierta presencia de ideas liberales, de estas ideas liberales que nosotros a diario escuchamos, ¿no? Y que nos bombardean, digamos, en la televisión o en los medios de comunicación, bueno, comienzan a surgir a partir de ese momento. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Perfecto, profe, perfecto. ¿Alguna duda, sugerencia, crítica, algo que quieran agregar? Se me enfrió. Profe, y si el sistema liberal o capitalista ya funcionaba por aquel entonces, ¿en qué momento se decide salir de eso e implementar otras formas de economía? Qué pregunta esa. Mire, cuando veamos Marx, Marx va a decir, bueno, en realidad
el capitalismo produjo, y esto es un anticipo de lo que vamos a ver en las clases que vienen. Lo que el capitalismo produce es nada más y nada menos que un proceso de enajenación, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Lo que produce es que el trabajador no sea consciente acerca de el propio rol que lleva a cabo dentro del proceso de producción. Un poco más complejo, pero va relacionado con eso. Entonces, a partir de ese esquema, lo que se plantea es nada más y nada menos todas estas opciones de izquierda, hoy por hoy conocidas como de izquierda, pensamiento de izquierda, muy vinculado a lo que es el socialismo, es decir, una matriz de pensamiento en donde traten de ser algo que supere la cuestión del capitalismo. Ahora, eso nosotros lo vamos a ver en términos, digamos, es muy bueno para el análisis, para deconstruir, para desnaturalizar muchas cuestiones, pero que en la práctica, ¿no? Ese socialismo a partir, digamos, de las teorías económicas de Marx, terminó siendo una nueva forma de capitalismo, ¿no? Y el ejemplo más claro, que se relaciona con el mundo comunista, vieron que te dicen, bueno, es porque este es comunista. Bueno, hay que saber a qué se refiere cuando se es comunista, ¿no? Hay ciertos patrones allí que hay que empezar, digamos, a desnaturalizar. Pero el claro ejemplo de esto, de eso que nació como un modelo alternativo al capitalismo fue la Revolución China, exactamente, pero que en definitiva se convirtió en un tipo de capitalismo controlado. ¿Tá? Fíjense que se dio esta paradoja que mientras Donald Trump, en los años y aquí venimos un poco a la historia reciente, Donald Trump se cierra la economía norteamericana, se repliega la economía norteamericana para, digamos, abastecer, Aplica proteccionismo. digamos, o sea, el proteccionismo interno, por sobre todas las cosas, de su propia industria, mientras que China, un país comunista, ¿no?, reclama la libertad, digamos, de mercado, obviamente que tiene que ver el juego de la producción de los chinos en el contexto internacional. Fíjense hasta qué punto llegamos a la hora de analizar todos estos cambios que se vinculan nada más y nada menos con la cuestión del capitalismo como una forma de gestión no solo económica, sino también social y política a lo largo de estos casi más de 500 años, ¿no? Por lo menos como para hacer, digamos, o dar cierto punto de referencia en cuanto a lo que es el capitalismo. De hecho, no hay nada hoy por hoy que supere o que exista un modelo que supere al capitalismo o que sea alternativo al capitalismo, que es lo más grave que hay. Estamos en el baile y tenemos que seguir bailando en función a estas pautas que se fueron naturalizando durante estos siglos. ¿Estamos ahí? Bien, sí, profe. Bueno. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya estamos cansados, es tarde. Yo les voy a... Tengo un delay ahí con la cámara. Yo les voy a pasar todo este material para que ustedes lo tengan, lo lean. Y la clase que viene vamos a ver, para terminar este punto, vamos a ver algo muy interesante, ya más de lleno, hilando un poco más fino acerca de la sociología, de por qué se considera como una ciencia de la crisis. ¿A qué se refiere eso, ¿no? Y en ese sentido vamos a tratar de ir haciendo toda esta cuestión de
del análisis sociológico que le sea de utilidad para usted.